Muy buenas tardes a todos. Soy Rafael Guerrero y voy a hablar junto a Carlos Ávila de la psicocrítica como método de análisis literario. Primero les plantearé el marco teórico para que después mi compañero les hable de la biografía del creador de la psicocrítica, así como la explicación a fondo del método que creó. En el marco teórico tenemos como antecedentes de la investigación la información del método de análisis psicocrítico expuesto por el traductor francés Charles Maron, que a su vez se basó en la crítica literaria psicoanalítica. Se va a explorar brevemente la crítica literaria psicoanalítica, que está influenciada por la tradición del psicoanálisis iniciada por Sigmund Freud. En sí, la psicocrítica es un método de análisis literario que fue establecido por el autor francés Charles Maron en 1948. Él explicaba el método como uno de análisis literario que se propone descubrir y estudiar en los textos las relaciones que probablemente no han sido pensadas ni siquiera queridas de forma consciente por el autor. Es algo que nos recuerda a la sombra de Jung o al subconsciente que se comenzó a desarrollar en la escuela psicoanalítica de psicología de Sigmund Freud. Por bases teóricas tenemos el psicoanálisis, y que es un conjunto de teorías y técnicas terapéuticas que tratan de la mente inconsciente, como les hablaba ya. Esto forma un método de tratamiento para trastornos mentales. Este es el origen más o menos de, esto es lo que estudió Charles Maron para, para crear su método. La disciplina fue establecida a principios de la década de 1890 por Sigmund Freud, quien retuvo el término psicoanálisis para su propia escuela de pensamiento. Ya viendo esta conexión clara, o para explicarles esa conexión que hay, se destacan 4 relaciones entre la psicología y la literatura. Primero es el proceso creador, cómo los humanos crean las cosas, cómo el autor crea su mundo, su libro. Lo segundo es los arquetipos psicológicos reflejados en los textos literarios. Lo tercero es el escritor en sí. Y la cuarta parte es quizá la más importante, es los efectos que causa el texto en los lectores. El universo literario se puede ver desde la perspectiva psicoanalítica, como compuesto como por creador, texto y lector, y en dicho universo la literatura se centra en aquello relacionado solamente con el texto. Entonces deja aparte al ser, al ego en sí, al escritor. Como bases literarias tenemos, como bases conceptuales tenemos el análisis literario y a la crítica literaria, que es el estudio, evaluación e interpretación de la literatura. Siguiendo con esto, el análisis psicocrítico es una tendencia crítica que va basada en los métodos y enseñanzas de Freud. Se caracteriza por partir de la obra en sí y no del autor. Mi compañero más adelante le dirá que uno de los requisitos para hacer un análisis psicocrítico es no saber nada del autor, es ignorar la biografía del que escribió la obra para centrarse solamente en lo que plantea consciente o especialmente subconscientemente. No pretende en ningún momento descubrir patologías del escritor, no es algo clínico, no les interesan las patologías de la mente. Solo busca explicar y comprender las obras literarias, analizando elementos que se repiten de manera constante y que logran pasar desapercibidos ante la mirada atenta de la crítica literaria anterior. Esto busca
digamos, leer entre las líneas. Y busca la psicocrítica, busca, digamos, justificar las razones de estos descubrimientos. Busca saber por qué el escritor hizo eso, o el inconsciente del escritor se expresó de la manera en que lo hizo en el texto. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y ahora los dejaré con mi compañero Carlos Ávila. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, licenciados. Mi nombre es Carlos Ávila y junto a Rafael Leonardo venimos a exponerles sobre la psicocrítica. Para ahondar un poco sobre la psicocrítica tenemos que conocer al creador, al padre, cual fue Charles Mauro, que nació en el año 1899 y pereció en el año 1966. Fue un famoso traductor francés. Tradujo de libros de autores ingleses famosos, como es el caso de Virginia Woolf. Fue un crítico literario que hizo uso de la crítica literaria y la psicoanalítica. Destaca por uno de sus libros que se llama Estética y Psicología, que lo escribió en el año 1935. Estuvo casado 40 años con la famosa escritora Mary Mauroum. Para ahondar más sobre el origen de la psicocrítica, la psicocrítica es un método de análisis literario. Este fue establecido por el autor francés, como ya lo he comentado, Charles Mauro, en el año 1948. Según este mismo autor, él explica que la psicocrítica es un método de análisis literario que se propone descubrir y estudiar en los textos las relaciones que probablemente no han sido pensadas ni siquiera queridas de una manera consciente de parte del autor. Más adelante ahondaré en esto. Es algo parecido a estudiar el subconsciente del autor a través de lo que éste ha escrito. Este método tiene una ventaja, el cual es tener un contacto concreto entre el psicoanálisis y un estudio literario. Es psicoanalizar una obra literaria. Charles Mauro concibió este método estructurado para interpretar varias obras. A través del psicoanálisis, el estudio implicó 3 diferentes pasos. El primer paso fue la suposición aleatoria de los textos. Esto quiere decir que coge varios textos al azar y los empieza a comparar. Esto es muy similar al método psicoanalítico de la asociación de ideas. Aquí trata y planta la asociación libre de los textos. Mauro empieza a observar que que en todos los libros que él analizó empieza a ver diferentes coincidencias, como las imágenes se repiten, aunque siempre de una forma poco lógica. El segundo paso fue establecer las metáforas obsesivas. Estas son imágenes que aparecen una y otra vez sin motivo. La metáfora obsesiva es parecida a las imágenes. Esto trata de representar siempre, Charles Mauro dice que esto trata, las imágenes representativas y las metáforas siempre tratan de representar los sueños de los autores
está analizando el libro y que ellos lo ponen de una manera inconsciente. Y la tercera es establecer las llamadas figuras míticas. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende como la repetición de situaciones que preocupan y obsesionan al autor. Se llaman así porque pertenecen a un mito personal del autor, a algo secreto del autor, aunque también pertenecen a mitos colectivos de la sociedad. Se puede definir que la psicocrítica tiene una tendencia crítica freudiana y se caracteriza por partir de la obra y no del autor, pues no pretende en ningún momento descubrir patologías del escritor y observar su reflejo en la obra. No plantea rastrear los textos literarios en busca de estos, sino plantea explicar y comprender las obras literarias analizando elementos que se repiten de manera constante, casi de una manera compulsiva, obsesiva. En ocasiones, ya que lograron pasar desapercibidos ante la mirada atenta de la crítica literaria. Esto interpretado por las razones que justifican y explican su aparición en estas. La psicocrítica estudia y se fija en las metáforas obsesivas, como lo hemos dicho en los 3 pasos que planteaba Charles Mauron, que estudia las metáforas obsesivas, las imágenes que se repiten y que aparecen de una manera recurrente en una obra de un autor. El lector solo podrá advertir si conoce al autor. Las imágenes imperceptibles que impresionan al lector. A partir de esto podemos decir y afirmar que la psicocrítica es una forma de aplicar el psicoanálisis de Sigmund Freud a una obra literaria de un autor que escojamos. Y nos podemos plantear qué aportes tiene esto. Aplicar este método crítico a una obra literaria, pues tiene los siguientes aportes. El padre del psicoanálisis, si bien lo conocemos, es Sigmund Freud, distingue 2 tópicas, las cuales consideran que son las estructuras de la personalidad de cualquier individuo. La primera estructura presenta 3 síntomas. El inconsciente está constituido por las pulsiones innatas, los deseos y los recuerdos reprimidos que intentan volver a la conciencia y a la acción. La segunda de estas es el preconsciente, formado por los contenidos que son accesibles para la conciencia y conocimientos y recuerdos no actualizados. Y la última de esta es el consciente. Esta se sitúa en la periferia del aparato psíquico y recibe informaciones del mundo exterior y las del interior. La segunda tópica fue elaborada por el mismo Sigmund Freud para explicar las defensas del inconsciente. Estas defensas se pueden descubrir y analizar en las obras que aplicamos este método de crítica. La primera es el yo, que representa los intereses de las personas, y esto está cargado de un líbido narcisista, parte del escritor que estamos analizando, y el ello, que es un polo pulsional de la personalidad. Esta está conformada por pulsaciones innatas que tienden a satisfacerse. Podemos concluir que este método de crítica literario está inspirado por el psicoanálisis, que consiste en extraer los textos, los temas y las relaciones surgidos a través del subconsciente del escritor. Les daré un